patología que es muy frecuente, no solamente en cardiología, sino también en las especialidades médicas, ¿no? Y es una enfermedad que realmente tiene su contexto grave, ¿no? Porque no es una infección, digamos, que sea un órgano que no tenga mucha participación central, ¿no? Este es un órgano central, ¿no? Y cuya infección puede conllevar a una muerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante de que ante todo paciente que tenga ciertas características hay que pensar en endocarditis, o como vamos a revisar ahora, ¿no? Pues esta es la definición. Bueno, la endocarditis es un proceso infeccioso que generalmente el agente etiológico es una bacteria, ¿no? Pero también pueden ser otros microorganismos como por ejemplo los hongos, ¿no? Y bueno, otros también que usualmente esta infección se localiza a nivel del endocardio del corazón, ¿no? Por eso es que se llama endocarditis infecciosa. Antes se le llamaba endocarditis bacteriana. Y ese nombre era porque obviamente las bacterias son el germen que más participa en este tipo de infecciones, pero también se están viendo otro tipo de participación de gérmenes, como son por ejemplo los hongos, que pueden producir este tipo de infección en el corazón. Por eso es que actualmente se le llama endocarditis infecciosa, ¿no? Que ya abarca pues otros gérmenes más, ¿no? Obviamente que los más frecuentes son las bacterias, gram positivas, gram negativas, anaerobios, ¿no? Y como dice acá, como menor frecuencia, pues los hongos también pueden infectar, ¿no? En cierto tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, como les decía, se localiza usualmente esta infección en el endocardio y en forma preferencial o particular en la superficie de las válvulas, ¿no? Donde es principalmente asiento de la infección, es a nivel valvular y ahora después vamos a ver por qué, ¿no? La incidencia, por ejemplo, hasta el 2009 que hay estadísticas, ¿no? Es más o menos, eh, es 13.800 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En un año, ¿no? Y está causando una buena cantidad de muertes a nivel mundial, ¿no? Y el problema que estamos viendo actualmente en este tipo de infección, y como en la mayoría de infecciones, ¿no? Es que hay un aumento de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Cada vez los gérmenes que llegan a infectar el corazón o que llegan a producir infecciones en el organismo están teniendo mayor resistencia a los antibióticos actuales, ¿no? Y cada vez se hacen menos eficaces, ¿no? Eso por un lado, o sea, los gérmenes desarrollan más, más resistencia a los antibióticos actuales, ¿no? Por otro lado, la población en riesgo ha aumentado, ¿no? Eso quiere decir que como hay más pacientes con problemas cardíacos que sobreviven a los problemas cardíacos y hay más pacientes también que se les colocan ciertos dispositivos para que puedan seguir viviendo, ese tipo de pacientes se ha incrementado. Entonces, este tipo de pacientes son poblaciones o son pacientes en riesgo de desarrollar endocarditis, ¿no? Entonces, eso también cada año está aumentando más por todos los dispositivos que se están inventando y todos los dispositivos que se están implantando en los pacientes, ¿no? Y obviamente todo esto conlleva pues a una alta morbimortalidad, ¿no? Por esta patología. O sea, si el paciente pues tiene algo cardíaco y encima se agrega una infección, pues la mortalidad pues se eleva en forma importante, ¿no? Y bueno, las fotos pues de una endocarditis, ¿no? Cómo se comprometen, estas son piezas anatómicas ya del compromiso valvular que tienen este tipo de pacientes. Miren, acá prácticamente las válvulas están destruidas por el fenómeno infeccioso, inflamatorio que puede conllevar esta patología, produciendo pues alteraciones valvulares severas, con insuficiencias valvulares y con todo el cortejo
hemodinámico que puede traer como consecuencia, ¿no? Porque aparte de producir todas las lesiones a nivel valvular, esto va a conllevar pues a insuficiencias valvulares y esto va a conllevar a cambios hemodinámicos de sobrecarga en el corazón, que al final pues al paciente lo llevan a una insuficiencia cardíaca y a una muerte segura, ¿no? Ahora, la endocarditis infecciosa tiene una clasificación que ustedes siempre van a estar escuchando cuando la vean o cuando vean a un paciente con una endocarditis, ¿no? Usualmente se clasifica en endocarditis de válvula nativa, ¿no? Usualmente este paciente o los pacientes que tienen endocarditis de válvula nativa tienen el asiento infeccioso en la válvula que normalmente tienen y que está enferma o que está alterada, ¿no? La otra clasificación es la endocarditis de válvula protésica, ¿no? ¿Por qué? Porque se asienta esta endocarditis en una válvula que no es nativa del paciente, que no es la válvula que normalmente tienen los pacientes, sino es una prótesis que se le ha implantado por alguna razón, ¿no? Y esa prótesis se puede infectar. Pues por eso que existe también la endocarditis de válvula protésica. Y en tercer lugar, se habla también de la endocarditis de los drogadictos, o como dice acá UDIP, ¿no? Que son los usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación? Porque justamente hay un grupo de gérmenes, ¿no? Que están más asociados a endocarditis de válvula nativa. Y hay otros gérmenes que usualmente infectan las válvulas protésicas. Y hay otros gérmenes que infectan a los pacientes que son drogadictos que utilizan drogas endovenosas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, más que todo, digamos que por el tipo y por el germen, se clasifican en nuestros tres grupos, ¿no? Válvula nativa, válvula protésica y endocarditis de usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Incluso acá también pueden incluir a los pacientes con VIH, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Ahora, esta endocarditis de válvula nativa puede ser aguda también, o sea, un cuadro muy rápido, muy violento y que tiene una manifestación clínica rápida. En menos de 2 semanas el paciente está gravemente enfermo e incluso con riesgo de muerte, ¿no? La endocarditis que más vamos a ver o que más van a ver ustedes y que más vemos nosotros es la subaguda, ¿no? Que está en el rubro de más o menos de 5 semanas de evolución de la enfermedad, ¿no? Ya es un proceso un poco más lento, un poco más que nos da un poco de chance más para averiguar qué está pasando con el paciente, ¿no? Y usualmente esta endocarditis subaguda se presenta por el manejo, digamos, previo que tiene el paciente con antibióticos, ¿no? Son pacientes que a veces son confundidos, pues, ¿no? Porque tienen fiebre, entonces los médicos piensan pues que es un proceso respiratorio, de repente piensan que es una fiebre tifoidea, de repente piensan que es una hepatitis, de repente piensan que es una amigdalitis o un cuadro respiratorio, entonces ya le van dando tratamiento antibiótico, ¿no? Y el paciente lo que no tiene pues son los tipos de infecciones que le estoy conversando, sino es una endocarditis. Entonces, lo que pasa es que la antibiótico terapia le puedan dar pueden mascarar todos los signos que podríamos encontrar en endocarditis. Y por eso es que esta endocarditis tiene un inicio más o menos lento, ¿no? De varias semanas, ¿no? Hasta que al fin el paciente termina en el hospital y ahí es donde se le hace el diagnóstico, ¿no? Y mucho menos vemos las endocarditis crónicas, ¿no? Eso realmente no vemos mucho. Nosotros vemos más endocarditis aguda y subaguda, ¿no? Y entre esas dos, la subaguda es la que es prácticamente el pan de cada día en el hospital, ¿no? A nivel de la válvula protésica se divide en dos, ¿no? La endocarditis de válvula protésica temprana y endocarditis de válvula protésica tardía. ¿No? Y así la van a escuchar, ¿no? Es un paciente con endocarditis de válvula protésica tardía, por ejemplo.
Más de 12 meses, o sea, después de implantada la válvula, ¿no? Pueden hacer una infección de la válvula. Si es más de un año o más de 12 meses, entra dentro del rubro de la protésica tardía, ¿no? Pero si es antes de los 12 meses, o sea, que ha hecho una infección dentro de los 12 meses del cambio de válvula, entonces a eso se llama válvula protésica temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque los gérmenes también son distintos para la protésica temprana y la protésica tardía, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, una endocarditis de una válvula nativa y acá tienen una endocarditis de una válvula protésica, ¿no? Los gérmenes son un poco diferentes en cada uno, ¿no? Y como les decía, en drogadictos también, el germen también puede ser hay que pensar cuando, por ejemplo, uno sospecha en una endocarditis de usuario de droga endovenosa, hay que pensar en estafilococo, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce la endocarditis? O sea, cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Usualmente los jets de alto flujo, ¿no? Por ejemplo, a través de una válvula que pase pues un flujo de alta velocidad, ¿no? Esos flujos de alta velocidad se ven, ¿por qué? Porque usualmente pueden haber cambios de presión de una zona de alta presión hacia una zona de baja presión, ¿no? Por ejemplo, a través de la mitral, ¿no? Que pase un chorro de, de sangre en sístole del ventrículo izquierdo, que es una cámara de alta presión, regrese hacia la aurícula izquierda, que es una cámara de baja presión. Entonces, esa diferencia de presión va a dar un gradiente con un flujo de alta velocidad. Y ese flujo de alta velocidad puede producir ciertos cambios a nivel del endocardio de la válvula, ¿no? Y que la hacen favorable para que se asiente un germen, ¿no? Esa es, digamos, la patogenia del flujo, ¿no? Entonces, acá tenemos, una válvula, por ejemplo, ¿no? Que pueda tener algún tipo de alteración, ¿no? Que por ejemplo esta válvula soporte un flujo de alta velocidad, un flujo turbulento por alguna razón. Entonces, se va a producir cierto grado de alteración endotelial, ¿no? En respuesta a ese flujo alterado, ese flujo turbulento, ¿no? Y en esa zona de alteración endotelial se va a empezar a agregar plaquetas y se va a empezar a agregar fibrina, ¿no? Entonces, aquí ya digamos, algo previo que favorece la colonización de gérmenes, ¿no? Y entonces a esta fase, digamos, de la alteración valvular se le llama endocarditis no bacteriana, ¿no? ¿Por qué? Porque están las condiciones en la válvula, en el endotelio de la válvula que va a ser infectada, ¿no? Está la alteración estructural, está la agregación plaquetaria, están los cúmulos de fibrina, ¿no? Y entonces esto le llaman también vegetación, ¿no? Pero es como si fuera una vegetación estéril, sin gérmenes, ¿no? Y por eso es que le llaman endocarditis no bacteriana, ¿no? Pero ¿qué pasa si este sujeto que tiene, digamos, esta alteración valvular, ¿no? Se produce una bacteremia por alguna razón, y el ejemplo más clásico es que va al dentista, el dentista le remueve una de las muelas, en la boca hay muchos gérmenes y pasa los gérmenes hacia la sangre, ¿no? Entonces esos gérmenes pueden ir a la circulación sistémica, ¿no? Pueden colonizar esa zona de la válvula que está alterada y se asientan ahí las vegetaciones produciéndose una infección a nivel de las válvulas y produciendo la endocarditis, ¿no? Y dependiendo obviamente de cómo se maneje o cómo vayan las cosas, esa endocarditis se puede cicatrizar o puede producir algún tipo de problemas, ¿no? Por eso es importante que la estructura, el endotelio de las válvulas esté intacto, ¿no? Porque no cualquier persona que hace una bacteriemia
va a producir una endocarditis, ¿no? Si, por ejemplo, cualquiera de ustedes va ahorita al dentista y le hacen una remoción de una muela, se la extraen, siempre va a haber una bacteriemia por el resultado de la manipulación quirúrgica, ¿no? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, su endotelio intacto, ¿no? Esa bacteriemia no se va a sentar en ese velo valvular. Pero si previamente alguien tiene ya un- una alteración estructural en la válvula, entonces el germen sí se asienta en esa zona y se produce la endocarditis, ¿no? Entonces tenemos acá, se ha colgado de nuevo esto. Se colgó mi pantalla, no sé qué pasó. ¿Me están escuchando todavía? Sí, doctor. Ya, no sé qué pasa que mi pantalla no avanza. A ver, voy a ver si lo puedo resolver un ratito. Ahora sí. A ver, voy a salir un momento, no se vayan.